y vamos a ver si no nos da problemas en la clase de hoy. Bueno, la forma normalizada es una forma en la cual usted puede escribir cualquier número real. No tiene que ver con la escritura en la computadora, porque esto es un número que puede ser, por ejemplo, esto puede ser un número infinito. Este número puede ser un número infinito. Bueno, un número con una cantidad infinita de cifras. A eso me refiero. Entonces, bueno, en la forma normalizada yo puedo escribir cualquier número de esta forma. Ahora, en la representación de punto flotante, bueno, voy salvando ya las láminas para que tengamos la información. Ahora, en la forma de punto flotante, obviamente hay que establecer algún tipo de restricciones, porque no es posible que yo tenga, por ejemplo, en el caso del número pi, que es lo que siempre mencionamos, yo no puedo tener un número infinito de cifras en mi computadora. Por eso entonces aparece la forma de punto flotante. En la forma de punto flotante, que fue la que introducimos en la clase pasada, entonces este número x, ¿no? Se calcula con un número limitado de cifras. ¿Figurita? ¿Tu novia? ¿La muchacha? Se calcula con un número... por favor, apaguen el micrófono, por favor. Esa es la del camión. Gracias, porque sentía un micrófono que estaba prendido y se oía. Sí me están escuchando y sí están viendo la pantalla. Sí, profesor. Perfecto. Bueno, la idea es, yo tengo la forma normalizada y en el caso de la computadora, en la realidad, tengo lo que se llama esta forma de punto flotante. En la forma de punto flotante, entonces, hay una restricción en el número de cifras. De este número X. Y también en el tamaño del exponente, ¿no? El exponente entonces está acotado. Acotamos el exponente entre menos n y m, donde n y m son números positivos, ¿no? Entonces esa es básicamente la idea. Entonces, bueno, obviamente yo sé que el número pi, por ejemplo, es una serie infinita, un número o el número de Euler, hay una secuencia infinita, pero yo no puedo tener una secuencia infinita de cifras en mi computadora, por lo tanto establezco una restricción en el número de cifras que aparecen entonces en este número que lo llamo entonces la mantisa. O sea, esto se llama entonces, es la mantisa. Esta es la mantisa. Y el número de cifras que tiene la representación en la computadora es básicamente el número de cifras significativas con las que yo voy a trabajar. Entonces, cuando hablamos del número de cifras significativas, nos referimos entonces al número de cifras. En este caso, este número tiene t cifras significativas, básicamente. Entonces, esa sería, en resumen, la representación de punto flotante. Bueno, voy a salvar esta lámina también y vamos a continuar. Entonces, básicamente el número de cifras significativas sería entonces el número de cifras que aparece en la mantisa de ese número. Y vimos entonces cuál era el número más grande en el sistema. Si yo tengo esta representación, el número más grande en el sistema, si en esta representación que acabamos de ver, el número más grande en el sistema
es básicamente, vimos que era 1 menos beta a la menos t por beta a la m, donde t es el número de cifras significativas y el número más pequeño era beta a la menos n menos 1. Bueno, ya entonces uno tiene, tenemos un número acotado de cifras en la mantisa, tenemos una restricción en cuanto a el tamaño del exponente, y entonces tenemos el número más grande y tenemos el número más pequeño en el sistema. Y la idea sería, bueno, obviamente el hecho de restringir el tamaño de la mantisa implica entonces que yo tengo que establecer una estrategia para redondear, o sea, para calcular el valor de la mantisa, ¿no? La idea sería, o sea, cálculo de la mantisa. El cálculo de la mantisa, disculpen, voy a salvar también esto. El cálculo de la mantisa se realiza entonces a partir de o bien por redondeo o bien a partir de el truncamiento. O sea, las formas de calcular la mantisa, son o bien por truncamiento o bien por redondeo. En el caso del truncamiento, yo lo que, digamos, si el número x, que es el número real, ¿no? Digamos que es un número con infinitas cifras, ¿no? Yo lo que hago es cortar, por así decirlo, en t cifras, y ahí entonces sería todo, ¿no? O sea, a sub i sería igual a sigma sub i, donde en este caso i va de 1 hasta t, donde t es el número de cifras, ¿no? O sea, truncamos x a t dígitos. Ese sería el caso del truncamiento. Y en el caso del redondeo, para el caso del redondeo, tenemos lo que tenemos, bueno, para conservar las t cifras en el caso del redondeo, bueno, hay que ver entonces la cifra en la posición t más 1 si es menor que 5 o mayor o igual que 5. Vamos a ver, ¿no? Para el redondeo, la mantisa se calcula usando la siguiente forma. Por ejemplo, si beta es igual a 10, o sea, para un número decimal, ¿no? Bueno, este es el número de punto flotante, ya con t cifras. ¿Cómo se calculó eso? Bueno, yo lo que hago es tomar las t primeras cifras sin modificación si la cifra t más 1 es menor que 5. Ahora, si la cifra t más 1 es mayor o igual que 5,
entonces tengo que sumar 1 a esta cifra, a este dígito que está acá. Básicamente esta sería la estrategia. Bueno, esto sería en resumen. Ahorita vamos a ver de forma un poco más concreta, ¿no? Cómo sería esto. O sea, cuando a mí me dicen, ok, usted calcula con un cierto número de cifras significativas, lo que significa es que yo calculé la mantisa o aproximé mi número, ¿no? A T cifras, ¿no? Usando o bien truncamiento o bien usando, en este caso, redondeo. Por ejemplo, ¿no? Vamos a ver el número pi. El número pi, creo que esto ya lo salvé, ¿verdad? Sí, ya lo salvé. Vamos a ver el número pi. A ver, yo tengo, me voy aquí a MATLAB rápido, el número pi, ¿no? Bueno, acá MATLAB me está redondeando, ¿no? Él me está redondeando aquí a 5 cifras. Porque fíjense, aparece 3.1416. ¿Cómo se hizo esto? Vamos a escribir pi, pero con... A ver, es 3.141592, ¿no? 3.141592. $3.141592.65. A ver, pi es 3.141592 y eso sigue, ¿no? Y ahí me dice, ok, quiero que calcules pi, pero con redondeo, con truncamiento a 5 cifras. Bueno, siempre es un poco confuso cuando dicen, bueno, tantas cifras significativas. Bueno, para eso es la forma normalizada. Yo lo primero que hago es escribir pi en la forma normalizada. $3.1592.65, eso iba a seguir así. Perfecto, por 10 a la 1. Ese es pi en la forma normalizada. Ahora me dice, ok, quiero que lo escriba en truncamiento 5 cifras. Bueno, cuento las primeras 5 cifras, 1, 2, 3, 4, 5. Hago un corte acá. Y en la forma de punto flotante de este número, si yo utilizo truncamiento, es esta que aparece acá. O sea, sencillamente lo que hago es quedarme con las 5 primeras cifras y eso sería todo. Entonces esa es la forma de punto flotante del número pi. O sea, si yo tuviera una computadora muy sencilla que solamente admitiera 5 cifras significativas, tendría que expresar el número pi de esa forma. Ahora, ¿cuál sería la forma de punto flotante si yo voy a usar redondeo? Bueno, si yo voy a usar redondeo, en este caso, bueno, voy a borrar acá, redondeo. En el caso de redondeo, usted tiene que checar, ok, la forma normalizada sería 0.314159265 y eso sigue hasta el infinito. Ahora, en el caso de redondeo digo, ok, checo las primeras 5 cifras y después checo la cifra número 6. En este caso, la cifra es mayor o igual que 5. Por lo tanto, en la forma, cuando yo utilizo redondeo, tengo que sumarle 1 a la quinta cifra que está acá. Entonces me quedaría 0.31416 por 10 a la 1. Entonces esta es la forma de pi aplicando redondeo, 3.1416. ¿Qué es lo que entonces aparece acá, ¿no? MATLAB lo que básicamente hace es, en este caso,
redondear y obtener entonces 3.1416, que es la representación o es el número pi, digamos, expresado con 5 cifras significativas. Es básicamente lo que estamos viendo acá, ¿no? Entonces, bueno, esto si hubiera sido truncamiento, el número pi sería 3.1415, pero como estamos redondeando, entonces sería 3.1416. Entonces, básicamente, esa sería la idea, ¿no? Básicamente, bueno, ¿alguna duda? Antes de pasar al cálculo de los errores, un poco, digamos, mencionar cuál es el estándar, ¿no? de punto flotante que se usa en la realidad, ¿no? Bueno, nosotros en la clase vamos a seguir trabajando que vimos, pero digamos que el estándar de punto flotante, bueno, no sé si esto lo guardé, creo que sí, ¿no? Déjame ver si lo guardé. Creo que sí, lo voy a guardar nuevamente, pero por si acaso. Bueno, el estándar de punto flotante que realmente se utiliza, el estándar de aritmética de punto flotante, básicamente lo que utiliza es una notación de este tipo, que sería 1 más f por 2 a la Euler. Bueno, el exponente está acotado entre menos n y m. F, en el caso real, f es la mantisa. Bueno, así se trabaja la mantisa, de esta forma, y cumple la condición en el caso del estándar que se usa en muchas computadoras. F está entre 0 y 1 y tiene t cifras binarias, ¿no? Cifras binarias, y hay diferentes tipos de estándares. En este caso, notación, bueno, single precision, que es notación sencilla, o precisión doble. Eso, por ejemplo, usted dice, bueno, la computadora tiene de 32 bits o 64 bits, etcétera. Bueno, eso básicamente tiene que ver con el estándar de la aritmética de punto flotante que usan las computadoras, y se le asigna una cierta cantidad de bits, en este caso a la mantisa, al exponente y al signo, ¿no? Por ejemplo, para el caso de la precisión simple, esto es para nuestro conocimiento, ¿no? Para que más o menos tengamos una idea. Para la precisión simple, single precision, utilizamos para lo que sería los números a punto flotante, tenemos una palabra o un número de 32 bits, utilizando un bit para el signo, o sea, un bit para el signo, un bit para sigma, 8 bits para el exponente,
y 23 bits para, en este caso, para la mantisa, ¿no? N en este caso toma el valor, bueno, la mantisa tiene entonces 23 bits, o 23 casillas o lo que sea, ¿no? Y el valor de N es 126, el valor de M es 127. Eso es para precisión simple. Para precisión simple. Para doble precisión, double precision. Bueno, en este caso estamos hablando de palabras o números de 64 bits. Y en este caso, para el número de punto flotante, básicamente un bit para el signo, para sigma, 11 bits para el exponente, que toma valores, en este caso n es igual a 1022 y m es igual a 1023, y 52 y t sería igual a 52. Entonces básicamente sería el estándar de punto flotante para, en este caso, tanto para precisión simple como para precisión doble. Como ustedes ven, los números que se obtienen aquí pueden ser, obviamente pueden ser gigantescos, ¿no? Pero bueno, son gigantescos, pero finalmente finitos, ¿no? En la realidad no es así, ¿no? Pero bueno, obviamente si tenemos 52 cifras para representar un número, puede ser una precisión bastante alta. A efectos prácticos sería una precisión bastante alta, ¿no? Entonces bueno, eso en cuanto a el estándar real que se utiliza para la aritmética de puntos flotantes. Vamos entonces a lo que sería el cálculo de los errores. Bueno, creo que esto lo guardé, sí o no. Vamos a ver entonces lo que sería el cálculo de los errores. El cálculo de los errores. Bueno, el hecho de que yo asigne un número limitado de cifras a la mantisa implica que estoy incurriendo en un cierto error. Porque mi mantisa, por ejemplo, si estoy calculando pi, entonces bueno, ya no son infinitas cifras, si tengo precisión, si tengo doble precisión, tengo 52 cifras, si tengo precisión simple, tengo 23 cifras. Por lo tanto, obviamente hay al limitar el número de cifras, estoy introduciendo un cierto grado de error. Entonces, bueno, ¿cuál sería el error? El cálculo, los errores que se introducen al calcular, al limitar el número de cifras, ¿no? Entonces, básicamente, el uso de un número finito de cifras, introduce errores, ¿no? De representación, obviamente.
Bueno, básicamente, ¿cuáles son el tipo de errores que tenemos? Bueno, vamos a definir lo que es el error absoluto y el error relativo, ¿no? Error absoluto. El error absoluto básicamente sería la diferencia entre el valor exacto, que vamos a llamar xt, y el valor aproximado. O sea, xt sería el valor exacto y xa sería entonces el valor aproximado. Entonces básicamente sería la definición de error absoluto. El error relativo se calcula dividiendo el error absoluto entre el valor exacto. Vamos a definirlo ahorita rápidamente. El error relativo sería el valor exacto menos el valor aproximado sobre el valor, que sería básicamente el error absoluto sobre el valor exacto. Básicamente la definición del error relativo, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo, vamos a ver un ejemplo, ¿no? Ejemplo, yo quiero hablar, por ejemplo, el error relativo del número Euler, si está, por ejemplo, redondeado a un cierto número de cifras, ¿no? Seguimos grabando, continuamos. Por ejemplo, Euler, bueno, esto a los efectos de lo que estoy viendo acá, esto podría ser mi valor exacto, aunque obviamente en la realidad es un número infinito, pero bueno. Y digamos que yo tengo una aproximación de Euler, que sería, por ejemplo, redondeado a 5 cifras significativas, ¿no? O sea, el valor de Euler, digamos, real, por así decirlo, entre comillas, ¿no? Porque no es el valor real, sería 271, 82, 81, 82, 271, 82, 271, 82. Digamos que este sería mi valor exacto, por así decirlo. No lo es, ¿no? Pero bueno, puede ser una 271, 82, 81, 82. 82, 81, 82. Y tengo un valor aproximado, digamos, a 5 cifras significativas. Sería entonces 271, 83. O a 4 cifras, digamos, 271, 8. Digamos la forma de punto flotante de Euler, ¿no? Con 4 cifras significativas. El error en este caso sería entonces el valor exacto, que yo voy a poner este valor exacto. O sea, en MATLAB realmente hay un número mucho mayor de cifras, obviamente, menos el valor aproximado, que en este caso a 4 cifras sería 2.718. Y entonces este sería básicamente el error relativo que se obtiene en este caso, que es 2.8183, digamos, por 10 a la menos 4, ¿no? Entonces el error relativo, el error absoluto, en este caso el error absoluto para este número, el error absoluto sería entonces 2.8183 por 10 a la menos 4.
el error, ese sería el error absoluto. El error relativo sería entonces dividir ese valor entre el valor exacto, entre Euler. El valor exacto sería entonces, a los efectos nuestros, sería entonces entre el valor exacto, que sería Euler, y este sería entonces 1.037, puede ser 1.037 por 10 a la menos 4. 1.037 por 10 a la menos 4 sería el error relativo. El error relativo en este caso voy a poner aquí 1.63668 por 10 a la menos 4. Entonces, bueno, son ejemplos sencillos del cálculo de tanto el error absoluto como el error relativo. La pregunta es, bueno, ¿qué pasa cuando yo en una computadora estoy calculando, estoy evaluando, realizando diferentes operaciones aritméticas? ¿Qué pasa con con el error de representación de estos números cuando yo constantemente estoy sumando, restando, realizando diferentes operaciones con números de punto flotante? Los números de por sí ya tienen incorporado un error por la limitación en el número de cifras significativas con las cuales se realizan los cálculos. Y la pregunta es, bueno, ¿qué pasa con el error? ¿Se incrementa el error? ¿Disminuye el error? ¿Cuál sería en este caso digamos, qué ocurriría? Bueno, hay diferentes mecanismos. Bueno, antes de continuar, vamos a confirmar que sí me sigan escuchando y que estén viendo todo sin ningún problema. ¿Todo se ve bien y sí escuchan bien? Sí, profe. Perfecto, continuamos. Bueno, lo que vamos a ver ahorita es cuáles son los diferentes mecanismos a partir de los cuales el error se puede propagar, ¿no? O incrementar, digamos, ¿no? Uno de los mecanismos más conocidos es en este caso la propagación de errores por pérdida de cifras significativas. Bueno, aquí esto pues, lo voy a guardar y vamos a ver la propagación de errores por pérdida de cifras significativas. Propagación de errores por pérdida de cifras significativas. Bueno, la propagación de errores por pérdida de cifras significativas básicamente ocurre cuando usted está restando magnitudes muy similares. Este tipo, bueno, se da cuando se restan, ¿no? Ocurre cuando se restan, ¿no? Cuando se restan cifras muy similares, ¿no? Dos cantidades muy similares, ¿no? Por ejemplo, eso puede ser una de las situaciones. Dos cantidades muy similares. O, por ejemplo, bueno, el cálculo de sumatorias, ¿no? El cálculo de sumatorias. Digamos, donde el resultado es mucho menor que los términos que intervienen en la misma.
Pero bueno, lo más conocido, lo más estudiado es cuando usted resta dos magnitudes muy similares, ¿no? Bueno, en el caso de una sumatoria, donde el resultado es mucho menor que los términos que intervienen, ¿no? Que los términos que intervienen en la misma, ¿no? Eso pueden ser dos casos en los que tengamos propagación de errores por pérdida de cifras significativas. Vamos a ver un ejemplo. Bueno, supongamos que yo quiero evaluar la función bueno, aquí lo que queda claro es que bueno, para x grande, bueno, cuando x es muy grande, lo que va a pasar es que estos términos van a ser muy similares, porque por ejemplo, si x fuera 1.000.000, entonces 1.000.000 más 1 menos raíz de 1.000.000 más 1 menos raíz de 1.000.000 son términos muy parecidos. Y en este caso se ve el caso que estuvimos analizamos en la lámina anterior, donde estoy restando términos que son magnitudes muy similares. En este caso es bueno, cómo evitar en este caso que ocurra una propagación de error por pérdida de cifras significativas, o vamos a ver cómo ocurre la pérdida de cifras significativas. Bueno, supongamos que vamos a calcular esto. Supongamos que vamos a calcular que vamos a realizar los cálculos, utilizando aritmética de 6 cifras. ¿Qué significa esto? Que en cada paso del proceso yo solamente voy a utilizar números que tienen solamente 6 cifras significativas, ¿no? Y entonces vamos a ver qué pasa si yo con ese número limitado de cifras, qué pasa con el error. ¿Qué pasa con el error en este caso, ¿no? Bueno, si yo calculo, voy a salvar y voy a empezar a calcular. Bueno, la raíz de 100, si yo calculo la raíz de 100, vamos a calcular esto, vamos a evaluarla en 100. Vamos a evaluar este número en 100 usando aritmética de 6 cifras. La pregunta es, ¿qué resultado vamos a obtener si evaluamos la función raíz de x más 1 menos raíz de x en x igual a 100? Y en cada paso del proceso, la aritmética que yo voy a utilizar, voy a hacer aproximar los valores solamente con 6 cifras significativas, ¿no? O sea, yo voy a tener cuidado que en cada paso del proceso solamente yo considere 6 cifras significativas, ¿no? Bueno, la raíz de 101, bueno, la raíz de 100, ok, vamos a calcular entonces para x igual a 100, sería entonces raíz de 101, con la salvedad de que esto va a ser con aritmética de 6 cifras. Bueno, la raíz de 100
expresada a 6 cifras sería 10.00000. Así sería entonces a 6 cifras, ¿no? Considerando 6 cifras significativas. ¿Por qué? Porque esto sería como 0.1 por 10 a la cuadrada, ¿no? O sea, en la mantisa yo tengo que conservar 6 cifras. Entonces, bueno, si voy a trabajar con una exactitud de 6 cifras significativas, ¿no? Entonces sería 10.00000. La raíz de 101, si yo la expreso con 6 cifras significativas, bueno, aquí es igual a la raíz de 101. Me voy acá, calculo la raíz de 101. Bueno, este resultado exacto, pero por ello yo estoy trabajando con 6 cifras. Entonces, bueno, voy a escribir el resultado, sería 10.0498. Ahora, como yo estoy redondeando 6 cifras, solamente me puedo quedar con 6 cifras nada más. Y como el 8, el número que está después del 8 es 7, cuando yo redondeo tengo que sumarle 1 al 8. Entonces me va a quedar 10.0499. 10.0499. Ese es el número, la raíz de 101 con una exactitud de 6 cifras. 10.0499. Ok, entonces este es el número raíz de 101 a 6 cifras. Entonces, porque esto, si yo lo escribo en la forma de punto flotante, con toda la parafernalia y todo, aquí están mis 6 cifras y aquí están mis 6 cifras, ¿no? Ok, vamos a restarlos. Cuando resto raíz de 101 menos raíz de 100 con aritmética de 6 cifras, tengo que restar 10.0499 menos 10.00000. Y el resultado de esto sería entonces 0.0 4999, que sería 0.499 por 10 a la menos 1. O sea, ese resultado que uno obtiene si calcula usando aritmética de redondeo a 6 cifras. Es como si yo pensara, ok, mi computadora es muy inexacta, solamente tengo la posibilidad de tener en la mantisa 6 cifras. Si eso fuera el caso, si mi mantisa de mi computadora o mis cálculos fueran solamente 6 cifras, el resultado sería este. Ahora, ese resultado es correcto, digamos, o es lo que se debería obtener cuando uno calcula el valor exacto. O sea, raíz de 101 menos raíz de 100. O sea, el resultado correcto, si uno trabaja con 6 cifras significativas, sería 0.0498756. O sea, el resultado correcto es 0.0 voy a poner ya aquí 0.498 756 por 10 a la menos 1. Este resultado exacto, y sin embargo fíjense lo que nosotros obtenemos. Este valor que se obtiene, que es diferente al valor exacto que se debe obtener con 6 cifras, es producto de la pérdida de cifras significativas. ¿Cuál es la solución para este tipo de problemas?
La solución en este tipo de casos radica en eliminar la sustracción de estos valores, digamos, la resta de valores cercanos, que es lo que me genera el error. Entonces, lo que se sugiere en estos casos es transformar la expresión de forma tal que desaparezcan estas restas de valores muy cercanos que me están generando un error importante. Entonces vamos a ver. Yo tengo esta expresión. Lo que se sugiere entonces es transformarla. Para eso vamos a racionalizar. Vamos a multiplicar y dividir por la expresión conjugada cuando yo multiplico y divido por la misma expresión, en este caso la expresión conjugada, aquí me queda una diferencia de cuadrados. Me va a quedar entonces raíz de x más 1 al cuadrado menos raíz de x al cuadrado sobre raíz de x más 1 más raíz de x. Aquí me va a quedar entonces x más 1 menos x sobre raíz de x más 1 más raíz de x. Me queda 1 sobre raíz de x más 1 más raíz de x. Bueno, obtuve una expresión equivalente. Lo que voy a hacer ahorita es evaluarla usando aritmética de 6 cifras. Bueno, ya tengo resultados. Yo tengo resultados para la raíz de x más 1 usando redondeo de 6 cifras 10.00000. Y acá me queda 10.0499. Me queda 1 sobre 20.0499. Vamos entonces a evaluar. Bueno, aquí la idea es que, al igual que en la expresión original, aquí sigo redondeando y sigo trabajando con aritmética de redondeo a 6 cifras. Sin embargo, el resultado, vamos a ver cuál va a ser. Cuando divido 1 entre 20.0499, obtengo 0.0498756 cuando redondeo. O sea, el resultado es correcto. Obtengo entonces, cuando hago la división, bueno, voy a salvar acá y voy a hacer la división. Cuando redondeo, fíjense, aquí redondeé a 6 cifras, aquí redondeé, sumé usando aritmética de redondeo a 6 cifras y estoy dividiendo, y cuando hago la división obtengo un número que es correcto. Que es correcto, me queda 0.0498756. Redondeando a 6 cifras. 498756. O sea que aún utilizando redondeo en todas las etapas de mi cálculo, el resultado es correcto a 6 cifras significativas. Aún utilizando redondeo. ¿Por qué? Porque evité la resta de estos valores pequeños. Ahora esto lo que tengo es una suma. Y aunque sigo redondeando, el resultado obtenido es correcto. Bueno. Ok, voy a dejar de presentar y vamos a... Ok. Bueno, entonces... básicamente el objetivo era introducir la aritmética de... Básicamente la propagación de errores por pérdida de cifras significativas. El otro mecanismo que hay que analizar es la propagación de error por evaluación de funciones, y todavía ver algunos otros
ejemplos antes de terminar con este tema. Por lo pronto vamos a... Bueno, les voy a subir este video de la clase de hoy, ya voy a dejar de grabar, y un video más sobre este mismo tema.